Muy buenas, hoy se ha jugado la 10ª partida del Campeonato Mundial de Ajedrez, partida que se juega tras el día de descanso y en esta ocasión jugaba Dean con piezas blancas. La partida inició con D4, caballo F6, elige buques, caballo F3, D5 y alfil F4, repitiendo una vez más el sistema Londres. Por cierto, decisión que yo no comparto, al final del vídeo te comentaré por qué. Aquí responde Buques con E6, E3 juega Dean, C5 y alfil E2. Elige ahora en esta ocasión. En la partida número 6, Dean, si hubiera hecho C3 y Buques jugara alfil D6, transpone a lo que se jugó en la partida número 6. Bueno, aquí decide jugar Dean alfil E2, Buques juega alfil D6, peón por C5, alfil por C5 y ahora C4. Por cierto, aquí una idea interesante antes de haber jugado alfil D6 para las negras, una idea interesante es dama B6. Hay partidas con esto y contra dama B6, una idea para el blancas podría ser, quizás es lo que quería jugar en esta partida, en la jugada caballo C3, buscando temas con el caballo que salta a B5 y busca rápidamente la entrada en C7. Claro, contra el caballo C3, una idea muy buena para las negras, bastante razonable, es alfil D7, que controla el salto del caballo. Y bueno, la partida continuaría. Se han jugado algunas partidas de esta variante. Otra posibilidad, en vez de la jugada dama B6, podría ser quizás caballo C6. Tal vez esto es lo que quería Dean, pues no lo sabemos, pero yo creo que quizás esta jugada a Dean le hubiese agradado más que alfil D6, porque lo que luego ocurre en la partida. Juegan ahora alfil D6 las negras, peón por alfil por C4, por C5, C4, y las negras deciden jugar enroque corto. Tras enroque, Dean se enroca corto, caballo C6 buques y caballo C3. Todo bastante normal. Las negras deciden simplificar haciendo peón por C4, alfil por C4 y tenemos esta posición, que es una posición que aunque en principio parece bastante igualada, hay algunas sutilezas que debemos tener en cuenta. Son pequeños detalles que son importantes. Uno de ellos es que el alfil de C8 de las negras no ha podido desarrollar todavía. Por lo cual, las blancas, como sí han desarrollado su alfil de casillas negras, que es el equivalente, digamos en este caso, el alfil que choca con la cadena de peones, pues digamos que las negras tienen una pequeñita ventaja por ese lado, ¿no? Tienen el alfil de F4 ya desarrollado. Otro detalle importante, ya las blancas tienen la oportunidad de hacer que sus torres funcionen, jugando quizás dama E2, poniendo torre D1, torre C1, y aunque sea poco, pues ya podríamos decir que el blanco tiene una pequeñísima ventaja de apertura. Ahora aquí Bukesh, tras pensar un buen rato, elige la jugada caballo H5. Según los módulos de análisis, la mejor jugada. Pero aquí había muchas otras posibilidades. Como por ejemplo, había la jugada A6 para intentar jugar B5. Había la jugada dame 7 simplemente, abriendo paso a la torre. Habría la jugada alfil D7 para jugar torre C8. Pero la jugada que elige Buques, siempre como con esas ganas de jugar a ganar, y eso me gusta mucho, la jugada caballo H5, para buscar desequilibrar un poco, tratando de capturar el alfil de F4. Ahora, en este momento, tras caballo H5, Dean elige la jugada alfil G5. Había muchas otras ideas interesantes también de parte de blancas. Una jugada muy interesante era la jugada caballo E4, que recomendaba la máquina. Y tras caballo 4 podría seguir algo como dama por D1, por ejemplo, torre por D1, caballo por F4 y caballo por C5. Tras estos cambios, pues parece que las blancas están un poquito mejor porque tienen más piezas activas. Por eso, en vez de dama por D1, quizás, en vez de dama por D1 de parte de las negras, podrían continuar caballo por F4 en directa y tras caballo por C5, una jugada como B6. Esto parece un poquito mejor. Bueno, esto llegaba
llevaba la partida a un final bastante igualado tras dama por D8, torre por D8. A la máquina le gustaba una jugada curiosa como la torre de F a D1, la torre de F a D1. Y bueno, peón por C5, torre por D8, caballo por D8, peón por F4, alfil B7. La verdad, una partida bastante igualada. Probablemente hubiese acabado en tabla, lo más probable. Por eso, pues no eligen esta variante, pero es bueno darnos cuenta de que había muchas otras posibilidades que son bastante interesantes. Claro, es verdad que un jugador del nivel de Buques hubiese resuelto sin ningún problema los problemas que plantean caballo E4. Ahora, debo decir que en esta posición, una jugada como por ejemplo dama E2, que no es que sea buena, no es que sea una muy buena jugada, pero una jugada como dama E2, realmente la captura del alfil de F4 tampoco es tan grave, porque tras peón por, las blancas tienen un buen dominio de la casilla E5, tienen un caballo que pasa por E4 y que podría en el futuro atacar en el flanco de rey, y además las negras siguen teniendo el problema del alfil de C8. Esta idea es bastante típica en muchas posiciones del gambito de dama, inclusive en el sistema Londres en alguna variante ocurre que las blancas permiten doblar los peones de F y esto no es tan grave. Bueno, sigue la partida acá, como decía, después de la jugada caballo H5. Continúa la partida y Dean elige la jugada alfil G5. Las negras jugaron ahora alfil E7 y ahora pues juega caballo E4. Contra caballo E4, Bukesh elige la jugada caballo F6. Me imagino que ya para tratar de cambiar algunas piezas y aliviar su situación. Recordemos que el bando que tiene menos espacio le interesa cambiar piezas. Mientras menos piezas hay en el tablero, mayor facilidad tiene para moverse. En cambio, el bando que tiene más espacio, digamos que no le conviene en general, ¿no? Hablando de forma general, no le convienen los cambios tanto como al que tiene poco espacio. En vez de caballo F6, después de alfil E7 y caballo E4, una jugada como F6 sería una jugada horrible, porque aparecerían una serie de jugadas intermedias bastante fuertes, como caballo de F a D2, atacando al caballo de H5. No se podría hacer peón por G5, porque tras dama por H5, las blancas disfrutan de una poderosa casilla en E4, donde controlan con un caballo. Además, el negro sigue teniendo problemas de desarrollo. Ahora además peones doblados también en G y un peón aislado en la casilla E6. Por lo cual, tras caballo D2, podrían intentar quizás insistir un poco con la jugada dama E8. Pero el problema de dama E8 para defender su caballo es que nuevamente las blancas juegan alfil E2, creando problemas al caballo de H5 y siempre una jugada como G6, que es el objetivo de las blancas, conseguirían debilitar las casillas negras, ¿no? Por ejemplo, alfil H6, y esto no es que esté ganado, por supuesto que no, pero las blancas son las que están apretando y esta posición resulta bastante difícil de jugar con las negras. Por eso, pues, Buques, que seguro que esto lo ha visto, juega aquí tras alfil G5, alfil E7, caballo E4, juega caballo F6. Deciden hacer ahora caballo por F6, alfil por F6, dama por D8, torre por D8, alfil por F6 y peón por F6. Y tenemos ahora esta posición, que es una posición bastante igualada, y aunque las negras tengan ese peón doblado, quizás esto le da una pequeñísima ventaja a las blancas, pero esto no va a ser suficiente, ya que las negras defienden con bastante facilidad esta posición. Aquí, después de peón por, jugaron ahora torre F1, alfil D7, torre AC1, alfil E8 y ahora juegan torre por D8, torre por D8 y trata de progresar con su rey, ya que estamos en un final. Rey F1. Continúa Bukesh con rey G7, A3 y esta jugada es importante comentarla. ¿Cuál es la idea de A3? La idea de A3 es que la forma que tienen las blancas de intentar progresar en esta posición es tratar en algún momento quizás de jugar B4, tratar de liberar la columna C, ejemplo, alfil E2,
y tratar en algún momento de jugar B5 para colarse en la séptima con su torre. O también podría ser tratar de maniobrar en algún momento mediante la casilla D2, buscar C4, buscar A5 o buscar D2 con el caballo, B3 y buscar C5 para intentar hacer algo. Si hay un lado por donde el blanco podría intentar ganar esta partida es por el flanco de dama. Es verdad que el peón de H7 está aislado, pero ese peón es bastante fácil de defender para las negras y es muy difícil de atacar para las blancas. Entonces, tras la jugada A3 de las blancas, Bukesh sigue simplemente esperando un poco, esperando, hace la jugada F5 y ahora tras rey E1 de las blancas, que ya prepara quizás la maniobra de caballo D2 y acerca un poco más el rey, el negro juega rey F6, alfil E2, bastante buena esta jugada de parte de Dean. La idea quizás es lo que les he comentado con B5, B4, B4, B5, pero también en algunos casos podría pasar la torre por C4 y usar la cuarta fila para pasar al flanco de rey hasta H4. Pero como he mencionado, esto no es un problema tan serio para las negras porque si tienen el rey lo suficientemente cerca, podrían simplemente jugar un rey G7 de vuelta y esto no parece un problema. Por eso, tras alfil E2, muy buena jugada de Bukesh, caballo C8, caballo E7, con la idea de jugar posiblemente un torre C8 y cambiar las torres, pero también con la idea de mejorar el alfil a la casilla C6. No se debe jugar aquí torre C7, aunque parece que tenemos la séptima. Mucho cuidadito porque quizás la jugada alfil C6 nos atrapa a la torre, le hacen como una especie de jaula y podría venir un caballo D5 para pillar esa torre. Así que cuidado. Entonces, en vez de torre C7, juega Dean G3. A mí G3 no me gusta, aunque es una jugada que la entiendo, es simplemente para colocar los peones invisibles para que el alfil negro no los pueda amenazar. Yo creo que aquí quizás era mejor intento para jugar a ganar caballo de 2, ya que el caballo trata de ir rápidamente al flanco de dama para tratar de crear algún tipo de problema. Quizás caballo C4, quizás caballo A5, quizás tratar de hacer que el peón de B se mueva para que debilite casillas como C6. Quizás esto era mejor, jugar caballo C4, quizás no entrando tan rápido en A5, llevándolo tan rápido a 5, pero teniéndolo un poco a la expectativa. Y quizás si alfil C6, pues ahora sí jugar G3. Yo creo que esto parecía un poquito mejor, aunque esto es bastante igualado. De todas maneras, ganar aquí es difícil. Pero quizás esto era mejor, jugar ahora G3 después y tratar de jugar caballo C4, caballo A5. ¿Cuál es la diferencia? Porque puede parecer casi lo mismo. La diferencia es que tras torre C8, tratando de imitar lo que ocurrió en la partida, después de caballo de 2, torre C8, quizás torre por y caballo C4, ya no permite que el caballo venga de 6 de las negras y tratar de jugar caballo A5. Si lo impidieran con una jugada como B6, pues quizás una jugada como alfil F3 para colar el alfil en B7. Realmente es poco, pero yo creo que era el mejor intento que tenían las blancas de hacer, aunque sea un poquito, aunque sea intentar hacer algo en el final. Bueno, Dean elige otro camino, no juega caballo de 2, hace G3 y ahora torre C8. Torre por C8 para no ceder la columna, caballo por C8 y tras caballo D2 que hace Dean intentando caballo C4 ya llega justo a tiempo caballo D6. Ahora se cambian los caballos, caballo C4, caballo por alfil por C4 y ahora alfil C6. Este final, aunque todos los peones blancos son invisibles para el alfil negro, realmente es que es muy difícil para las blancas poder atacar a los peones de las negras. Las negras controlan todas las entradas con mucha facilidad. Ahora juegan F4 y la partida ya está claro que va a acabar en tablas. B6, rey D2, rey E7, rey C3, rey D6, hace ahora B4, va colocando los peoncitos en negro, F6, rey D4, H6, y aquí Dean se da cuenta que no hay nada que hacer, así que decide repetir alfil B3, alfil B7, alfil C4, alfil C6, alfil B3, alfil B7 y tablitas.
Bueno, pues otra partida más que ha acabado en tablas. Y lo que les decía al principio, yo pienso que el Londres ha sido una mala decisión de Dean por ese refrán que dice que no puedes esperar resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. Yo creo que ya está claro que el Londres no es una buena elección en este match. Ya lo intentó una vez, no logró nada. Yo creo que era momento de que intentara otra cosa. ¿Qué cosa? Pues no sé, pero otra cosa. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Quedan 4 partidas. Mañana viene Bukesh con piezas blancas. Esperemos que sea una partida más emocionante, con más espíritu de lucha. Y seguiremos comentando.